El nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Se denomina a la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social. La palabra como tal proviene del latín nihil, que significa nada, y se compone del sufijo ismo, que significa doctrina o sistema. Concebemos con dos tipos de nihilismo. Activo, que también llamados positivo, es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para sustituirlos por otros que inauguren un nuevo momento en la historia, para la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Concebemos con el nihilismo pasivo o también negativo, que es por el contrario, es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que ésta genera. Ahora hablemos de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 24 de agosto de 1900. Nació en Prusia y fue uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental. Además de filósofo, también era escritor, músico y filólogo. Una de sus principales aportaciones fue la deconstrucción de los conceptos de cultura, religión y filosofía occidental en un intento de cambiar su rumbo, que consideraba equivocado. El mayor exponente del nihilismo es Nietzsche, para quien Dios ha muerto, y la muerte de Dios significa que ya no tenemos referenciales y estamos instados al enorme vacío que deja el Dios muerto. Nietzsche afirma que el nihilismo significa que los supremos valores se evalúan porque su incoherencia y su inidad ha dejado la realidad carente de sentido. Los porqués que antes se habían respondido desde Dios ahora ya no tienen respuesta, y esto significa que estamos sin brújula en el desierto de la historia. Pero el paso siguiente debe consistir en un cambio profundo de valores, de todos los valores inmersos en nuestra cultura tradicional, así que el papel del nihilismo es el que niega para afirmar, destruir para crear, dejando el cambio expedito hacia un nuevo hombre, hacia el superhombre. ¿Pero qué significa realmente, según Nietzsche, que Dios haya muerto? No hay que entenderlo de modo literal, como si un Dios hubiera existido en el pasado y ahora acaba de morir. Si Dios ha muerto, significa que nunca existió. La muerte de Dios es un modo poético que Nietzsche tiene de decir que la hipótesis de Dios que pudo gozar de validez en el pasado, ahora ha dejado de ser válida, razonablemente o respetable. Los argumentos de Nietzsche se dan a entender que la muerte de Dios es resultado, al menos en parte, del progreso del conocimiento científico. En ese sentido, para el hombre del siglo XIX ya no es posible creer honesta y razonablemente en Dios. En la medida en que rechazamos de nosotros la interpretación cristiana y condenamos su sentido como una moneda falsa, irrumpe inmediata y terriblemente la pregunta schopenhaueriana. Esa pregunta que necesitará un par de siglos más solo para ser escuchada plenamente y en toda su profundidad. ¿Tiene pues, en general, algún sentido la existencia? Esa pregunta que con Dios creíamos que ya habíamos respondido vuelve a atenazar el corazón humano, en cuanto la creencia de Dios deja de ser una ficción creíble. La muerte de Dios es una verdad trágica, pero al mismo tiempo llena de posibilidades para quien, asumiéndola, sepa al mismo tiempo superar. Dios ha muerto, pero no ha muerto el hombre. Nietzsche se opone a la acostumbrada idea religiosa o cristiana de prepararse para una vida en el más allá. La humanidad debe aprender a vivir en el presente. Es en el ser humano mismo que se debe plantear el sentido de la trascendencia y diseñar su propio sistema de valores, en donde este mismo acuña el término superhombre, referente a una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y superior al que considera el hombre común y es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su voluntad de poder.